un emperador romano consiguió algo que parecía imposible: aterrorizar a un pueblo que creía haberlo visto todo. Su nombre era Calígula, y los hechos de su reinado eran tan inquietantes que incluso los cronistas romanos, acostumbrados a narrar guerras y desgracias, dudaban al relatarlos. Hoy descubrirás la historia del hombre que convirtió el poder absoluto en una herramienta de control psicológico. Sin levantar un arma, destruyó familias enteras y transformó su palacio en un lugar donde nadie estaba realmente a salvo. Esta es la historia que Roma intentó ocultar para siempre. Si te apasiona la historia antigua y quieres seguir explorando relatos así, suscríbete al canal y comenta qué otro personaje histórico te interesa conocer. Tu apoyo permite que este tipo de contenido exista. El Imperio Romano, con su amor por la ostentación, raramente conoció la moderación. Cuando Calígula asumió el poder en el año 36 de Cristo, encontró un imperio donde los banquetes podían durar días. Los esclavos eran moneda de cambio y la clase alta vivía rodeada de lujos inimaginables. Sin embargo, incluso en ese mundo, había límites que nadie se atrevía a cruzar, excepto él. Desde pequeño, fue testigo de los horrores de la política romana. Vio morir a familiares bajo sospechas de traición y creció en un ambiente de paranoia constante. Aprendió muy pronto que el poder absoluto permitía todo, y que controlar a todos a su alrededor era cuestión de supervivencia. Al asumir el trono, no solo heredó poder, heredó un mundo donde nadie podía decirle no. Su mente, marcada por años de miedo y tensión, encontró una salida retorcida: manipular los deseos humanos para mantener un control total. El Palacio Imperial, centro de la política romana, se convirtió bajo su mando en algo muy distinto: pasillos secretos, cámaras ocultas y salones privados que solo él podía usar. Nadie entraba ni salía sin su autorización. Durante el día, todo parecía normal: mármol brillante, guardias atentos, reuniones formales. Pero al caer la noche, el lugar revelaba su lado más oscuro. Calígula había diseñado corredores secretos que conectaban su habitación con varias partes del palacio, no para escapar, sino para moverse sin ser visto hacia los encuentros que organizaba. Las invitaciones del emperador no eran opcionales. Esposas de senadores o hijos de nobles recibían mensajes que eran órdenes disfrazadas. Rechazarlas equivalía a traición. Aceptarlas implicaba humillación. Roma, obsesionada con el honor, fue testigo de cómo su líder convertía la intimidad en un instrumento de poder devastador. Los banquetes, siempre símbolos de estatus, se volvieron rituales de dominación. Los invitados llegaban ansiosos, sin saber qué les esperaba. La comida era exótica, los vinos contenían sustancias que alteraban los sentidos, los perfumes eran tan fuertes que mareaban. Pero nadie podía relajarse, porque el emperador estaba allí para mostrar quién mandaba. Durante la cena, señalaba a alguien al azar: un senador, su esposa o incluso sus hijos. Sin previo aviso, los hacía acompañarlo a otra sala, muchas veces frente a todos los invitados. Lo peor no era el acto en sí, sino lo que hacía después. Regresaba a la mesa y comentaba en voz alta, burlándose y ridiculizando. Para un romano, perder el honor era peor que morir. Muchos senadores quedaron marcados de por vida, sus carreras y reputaciones arruinadas, sus familias humilladas, todo porque habían sido elegidos como entretenimiento del emperador. Pero Calígula no se detuvo allí. Ni siquiera su familia estaba a salvo. Sus 3 hermanas, Drusila, Libila y Agripina, conocidas por su belleza e influencia, fueron incorporadas a su círculo más íntimo. Nadie podía acercarse a ellas sin permiso. Drusila era su favorita,
a quien trataba como si fuera su esposa legítima, sentándola a su lado en ceremonias, mientras su esposa oficial observaba desde la sombra. Cuando Drusila murió, Calígula cayó en un estado de duelo profundo. Decretó luto nacional, prohibió las celebraciones y ordenó que fuera deificada, transformada en diosa por decreto. Las otras dos hermanas también sufrieron destinos crueles. Calígula empezó a sospechar que conspiraban contra él, aunque probablemente no había evidencia real. Las envió al exilio, confiscó sus bienes y ordenó que fueran humilladas públicamente. El hombre que las había mantenido bajo su control ahora las castigaba por atreverse a oponerse. En Roma, que los hermanos de la familia imperial se enfrentaran de esta manera se veía como un colapso total del orden moral. Pero Calígula ya no respetaba reglas ni tradiciones. Con estos actos envió un mensaje aterrador. Si ni siquiera la sangre imperial tenía límites, entonces nadie en Roma estaba seguro. El burdel del palacio, las finanzas del imperio estaban devastadas. Calígula había malgastado enormes sumas en espectáculos fastuosos, guerras inútiles y extravagancias sin justificación. Y entonces surgió una idea absurda y polémica. Si la gente quería placer, que pagara por él. Transformó varias habitaciones del palacio en espacios privados, llenos de sedas traídas del lejano oriente, perfumes exóticos y música constante. Pero no eran para diplomáticos ni senadores. Eran para ciudadanos comunes que podían pagar por entrar. Calígula justificaba esto como un aporte al tesoro público, pero todos conocían la verdad. Era otra manifestación de su obsesión descontrolada. Lo más perturbador no era el lugar en sí, sino quienes trabajaban allí. Seleccionó hombres y mujeres de las familias más poderosas de Roma, quienes no podían negarse. Los nombres se exhibían públicamente en tablillas frente al foro, generando terror entre la nobleza ante la posibilidad de que sus hijos aparecieran en la siguiente lista. La élite que antes gobernaba con honor terminó convertida en marionetas de un emperador que disfrutaba arruinando reputaciones. Invitaba a senadores a las inauguraciones no como invitados, sino como espectadores obligados del caos. Algunos relatos mencionan que señalaba a las esposas o hijas presentes y hacía comentarios humillantes, como si se tratara de una subasta. El cuerpo como templo. Con el tiempo, Calígula dejó de verse como un simple gobernante y comenzó a considerarse un dios viviente. Su cuerpo debía ser adorado, y él mismo se convirtió en el centro de ceremonias públicas. Se presentaba con túnicas transparentes durante reuniones oficiales, caminaba semidesnudo por los pasillos del palacio y se exhibía ante embajadores extranjeros sin vergüenza. No buscaba aprobación, exigía adoración. Dentro del palacio existía una zona prohibida conocida como las cámaras. Allí, grandes espejos cubrían las paredes para que pudiera observar su reflejo desde cualquier ángulo. Los visitantes debían arrodillarse y reconocer su perfección física. A veces permanecía horas, simplemente esperando la reacción deseada. Ordenó erigir estatuas suyas completamente desnudas para ser veneradas al mismo nivel que Júpiter, el rey de los dioses. Los escultores temblaban ante la tarea, conscientes de que un error podía costarles la vida. El dominio absoluto. Gradualmente, estableció una regla no escrita, pero clara para todos. Si el emperador deseaba a alguien, esa persona debía presentarse sin excusas ni resistencia. El miedo sostenía todo el sistema. Los hombres sabían que si Calígula fijaba su mirada en sus esposas, hijas o hermanas, no podían protegerlas. Dentro del palacio, un grupo de funcionarios vigilaba discretamente a las mujeres en eventos importantes.
Cuando detectaban a alguien que coincidía con los caprichos del emperador, susurraban a la familia: «El emperador quiere verla». No había marcha atrás. Durante los banquetes, Calígula recorría las mesas examinando a las parejas. Al detenerse frente a una mujer, el silencio se apoderaba de la sala. Luego le decía al esposo, con frialdad absoluta: «Acompañaré a tu esposa un momento». La mujer debía ponerse de pie, seguirlo y desaparecer tras las cortinas del palacio. Era una constante demostración de poder. Él podía tomar lo que quisiera, cuando quisiera y de quien quisiera. Algunas familias, temerosas o buscando favores, empezaron a ofrecer voluntariamente a sus hijas, esposas o hermanas. Roma se había transformado en un lugar donde los cuerpos eran una moneda de cambio, y el emperador controlaba toda la ciudad. La caída. El final de Calígula no llegó por rebelión ni por guerra. Surgió por algo más humano: la acumulación de humillaciones que había sembrado entre los que lo rodeaban. Los pretorianos, su guardia de élite, habían presenciado todo. Vieron cómo destruía la dignidad de senadores y familias enteras, y cómo algunos de ellos mismos habían sido arrastrados a sus juegos de poder. Para ellos, el palacio no era un lugar de placer, era un sitio de constante degradación. Cuando Calígula comenzó a incluirlos en su círculo íntimo, traspasó el límite final. Senadores humillados, comandantes desplazados y oficiales ultrajados compartieron un mismo pensamiento: Calígula debía morir, no por sus locuras políticas, sino porque había profanado el último territorio inviolable de Roma, el honor personal. El 24 de enero del año 41 d.C., tras un acto público, Calígula avanzaba por un estrecho pasillo del palacio. Lo acompañaban pretorianos, entre ellos Casio Querea, un oficial que había sido objeto de burlas por parte del emperador durante meses. No llegó muy lejos. Los mismos guardias que antes le servían con lealtad levantaron sus espadas. Ese pasillo se convirtió en el único lugar de Roma donde su poder había desaparecido. Por primera vez en años, Calígula sintió verdadero miedo. La guardia descargó sobre él toda la ira acumulada: los abusos, la humillación, las noches forzadas, las cicatrices invisibles. Cuando todo terminó, el emperador que había hecho temblar a Roma yacía muerto, derribado no por enemigos externos, sino por aquellos que más habían sufrido bajo su gobierno: el legado de la sombra. Tras su muerte, el palacio quedó en un silencio extraño. Los ecos de sus rituales desaparecieron como si nunca hubieran existido. Roma comprendió una lección aterradora: el poder que se basa en la humillación y la dominación de otros siempre termina devorando a quien lo ejerce. Calígula reinó apenas 4 años, pero en ese breve período logró algo impactante: demostrar que el poder absoluto, sin ningún límite moral, no solo corrompe, sino que destruye todo a su alrededor, incluso al propio tirano. Así, el emperador que convirtió el deseo en arma, que transformó el imperio en su escenario personal y creyó que su autoridad era infinita, finalmente enfrentó las consecuencias de sus excesos, porque ninguna tiranía, por cruel o íntima que sea, puede durar para siempre. Si esta historia te impresionó, dale like, suscríbete y comparte. La historia antigua aún guarda muchos secretos oscuros que esperan ser revelados.